Bien, vamos a conversar algo sobre lo que son exámenes auxiliares en ginecología. Esta clase debe ser evidentemente práctica. Unas bases teóricas les vamos a dar acá, pero ustedes en sus grupos de prácticas deben hacer. El Papa Nicolau. Este es el profesor Papa Nicolau. En 1920, trabajando sobre células de escamación blástica, inicia sus estudios para el diagnóstico de lesiones premalignas. Después lo extrapola al cuello uterino y permitió hacer pues la detección de las lesiones premalignas y cáncer. Yo diría que es uno de los principales exámenes que ha permitido bajar por la incidencia del cáncer de cuello uterino hasta un 50%. Antes era... ¿Así es? Ah. Pero va alguien más para venir. Puede que entre por atrás. Aunque ponía el problema de que la princesía, pero si vinieron más, ya la dejamos ahí, como en los viejos tiempos. Nunca les han tocado la puerta en su casa así, para saber a qué hora van a llegar. Sí, los que se quedan callados nunca salieron. Bien, como les decía, es el principal examen para el screening, ¿no?, del cáncer de cuello uterino. Se puede hacer campañas de forma masiva y es relativamente sencillo. ¿Qué necesitamos para hacer el Papa Nicolau? Lo primerito es ubicar la unión, o sea, la zona de transición. Ustedes saben que el epitelio a nivel de la vagina es policertificado plano y a nivel del endocervix es cilíndrico o glandular. Entre ellos está la zona de transición, que es donde asientan las lesiones premalignas y el cáncer, y de dónde se debe tomar la muestra. Entonces es importante ubicar esta zona de transición. ¿Cómo se hace? Con el espejo. Eso lo tienen que hacer en su trabajo. Pero no está de más decirles que coloca el espejo muy suavemente y se dirigen hacia el fondo del saco vaginal posterior, y ahí recién lo abren. Debe aparecer el cuello si está el útero en anteverso flexible. Si está en retroverso, tiene que ser al revés. Y cuando no aparece, es porque la vejiga está llena de orina. Una vez que ubicamos el cuello, vamos a tomar la muestra. La muestra se puede tomar con la espátula de aire, con la escobillita, una escobilla metálica. Necesitamos una lámina portaobjetos y el fijador. Acá tenemos la espátula de aire. Esta es para tomar la muestra. La escobilla, vean aquí, es metálica, y aquí un portaláminas. Se toma la muestra de la zona de transición y se hace una extendida en la lámina y se fija. Se fija con alcohol o alcohol éter, más o menos en spray a una distancia de unos 20 centímetros. No una gotita de expandirla, ¿no? Una vez que hemos fijado, entonces tenemos que elaborar un documento. El documento tendrá pues el nombre de la paciente,
teléfono, dirección y los datos más importantes, por ejemplo, inicio de relaciones sexuales, parejas sexuales, paridad o cualquier otro signo o síntoma que pueda predisponer al cáncer. Todo ello debe ir y lógicamente firmado. Ese documento junto con la muestra se manda al histopatólogo. Y el histopatólogo es el que nos dará el resultado en última instancia, que es el definitivo, el más importante. El que actualmente se utiliza el sistema Bethesda, y eso lo tienen que ver, no es nada del otro mundo, en sus prácticas. Bien, el examen en fresco. El flujo vaginal, firmen, los que han llegado al último, firmen la asistencia porque están controlando. El flujo vaginal, ustedes saben, es el signo o síntoma más frecuente en ginecología y obedece pues a una serie de factores. Podemos encontrar parásitos, podemos encontrar hongos, la garnera vaginal y a veces hasta virus, que en este examen no va a salir. Se llama examen en fresco porque se toma la muestra, una gota, se coloca en la lámina portaobjetos y le agregamos suero fisiológico. Suero fisiológico lo homogenizamos y eso lo observamos al microscopio de 400 aumentos. Una vez que hemos hecho ello, podemos agregar el hidróxido de potasio, ya sea al 5 o al 10%. Y si se desprende un olor a pescado que son anginas, nos está hablando la presencia de bacterias anaerobias, la garnera vaginal. ¿Qué son las células guía? No son sino células epiteliales que se han descamado, en cuyo citoplasma se va a ver una serie de inclusiones que corresponden al hemófilos o la garnera vaginal. Acá tenemos, ¿quién me puede decir? Tricomona. Tricomonas, ¿no es cierto? Tricomonas. Con eso ya tenemos la capacidad de hacer el diagnóstico. Hay una micosis, no sabemos si es cándida o cualquier otro hongo, pero por frecuencia generalmente es cándida, ¿no? Casi el 90% es cándida. Y esto aquí que vemos, IFAS, nos habla también de micosis vaginal. Y algunas células que no se ven bien acá son las células guía. La vaginosis. ¿Qué son los criterios de ANSA? Primero, ¿qué es una vaginosis? Haber visto. Es la... O almuerzo está en peligro. La infección del tracto genital inferior. Estás tibio por ahí. Es una alteración de la flora vaginal. ¿Y ahí qué pasa? Una alteración de la cantidad de flora normal. Del equilibrio, ¿no? De la flora vaginal normal. Y que generalmente se va a aumentar pues la virulencia de ellas de la garnerela vaginal, o garnerela vaginal o módulos vaginales, ¿no? Los criterios de ANSA son simplemente pues estos criterios que nos sirven para hacer ese diagnóstico. El pH vaginal a ver eso. Ya, pero eso. pH vaginal. Nosotros sabemos que normalmente el pH vaginal está dado por
Ácido láctico. El ácido láctico, pero ¿quién produce el ácido láctico? El lactobacilo o bacilo de Rhodamine. Cuando se rompe ese equilibrio, generalmente se va a tornar alcalino. ¿No? Por eso dice pH vaginal mayor de 4.5. Cuando hablamos de ello, y como la muestra la vamos a tomar del cuello, primero del cuello, después de los fondos de saco, entonces generalmente se torna alcalino. Otro criterio es el test de aminas positivo, lo que les había dicho. Al colocar el dióxido de potasio se desprende un olor a pescado, aunque a veces no es necesario el dióxido de potasio, espontáneamente hay ese olor. Nos está hablando de bacterias anaerobias. Y las células guía, que ya les digo, son células epiteliales en cuyo citoplasma se notan inclusiones que son las gramíneas. Y la secreción, pues una secreción muy fina, ¿no? Muy, yo diría igual que el semen. ¿O no visto? Sí. Ya. Él ha visto, pues, bien, entonces sigamos. Marcadores tumorales. Un marcador tumoral no es una sustancia que se produce tanto en células normales como células patológicas, cancerosas. Entonces, no son específicos. Alguno que otro quizás puede ser más específico. No sirven para hacer diagnósticos, sí para hacer el seguimiento del tratamiento o cuando hay metástasis. Algunos son específicos, lógicamente. Se pueden presentar en afecciones benignas. Lo que les acabo de decir, ¿no? Si hay el tratamiento no está bien llevado, si hay metástasis, si hay agravamiento de la enfermedad. El CA125, el antígeno del cáncer. Ustedes han visto seguro o ya han tocado el tema de que tiene, algunos lo ponen como específico del cáncer de ovario, no es tan cierto eso. ¿Ya? Porque el aumento del CA125 se puede producir en patología benigna, por ejemplo, en neumatosis, pancreatitis, pero se le utiliza mucho en el seguimiento del cáncer de ovario. Normal, 35 unidades por mililitro. Estos criterios de normalidad pueden variar de un laboratorio a otro. Cuando ustedes soliciten cualquier marcador o cualquier hormona, cualquier sustancia que les pongan los criterios de normalidad para ese laboratorio. Cuando está muy elevado el CA125, generalmente algunos van a encontrar de 80 unidades o 100. Siempre hay que pensar en Víctor. Endometriosis. CA125, endometriosis. Sí, se aumenta en la endometriosis, pero por arriba de 100 hay que descartar. Y hay que estar pensando en cáncer. No digo que sea cáncer, ¿no? Hay que estar pensando que sea cáncer. Que el tratamiento no está dando resultado o hay metástasis. Lo que decía Víctor, no puede estar aumentado en endometriosis, amenaza de aborto. Sin embargo, vean ustedes, el cáncer de pulmón puede estar elevado. Cáncer de mama en páncreas puede estar elevado. Se le puede utilizar justo con este otro marcador que es la proteína epididimal, ¿no? Ese quizás
quizás probablemente es más específico para el cáncer de ovario. Salud, ¿quién es tu hermano? Salud, señorita. ¿No? Para el seguimiento del cáncer epitelial, sobre todo de origen seroso. No así para cuando veamos el de origen mucinoso, y el seroso. Es un tanto de mayor especificidad que el anterior, que el CA125. Y vean, se puede utilizar junto con el CA125. Ya. Se le debe dosar antes de que se haga el diagnóstico del cáncer, porque nos va a servir de base para seguir el tratamiento, ¿cierto? Y lo que les decía, aumentado en el cáncer de ovario seroso, en el mucinoso no tanto. El índice de Romo. Algunos laboratorios ya lo utilizan en nuestro médico, el índice de Romo. Es un algoritmo, o sea, es una actividad netamente de laboratorio que relaciona la proteína epididimoral con el CA125, que va a variar de acuerdo a la edad de la paciente y sobre todo si es pre o postmenopausia. Mira. En la premenopausia, igual o mayor a 7.4%, alto riesgo. No significa que tenga cáncer, pero sí hay un riesgo elevado de que pueda ser cáncer. Igual o menor a 7.4, bajo riesgo, pero eso es en premenopausia. Sensibilidad, 100%, pero el valor de productivo negativo, 100%. En la posmenopáusica, igual o mayor al 25%, alto riesgo. Igual o menor al 25%, bajo riesgo. Sensibilidad, 92.3% y el valor predictivo negativo, 97.4%. O sea que varía, sea premenopáusico o posmenopáusico. Es importante porque en qué tipo de pacientes, de acuerdo a la edad, es más frecuente el cáncer de ovario. Generalmente a partir de la menopausia, ¿no? Generalmente, pre y postmenopausia, o sea, gente mayor. El problema es que el cáncer de ovario se le detecta la mayoría de veces cuando ya está en etapas avanzadas, porque al comienzo es silencioso. Bien. Doctor, ¿a qué se refiere con 25%? No con valores. Es un algoritmo, y eso te lo da el laboratorio. El CA153, probablemente el marcador tumoral más importante para las afecciones de mama. Igualmente, valores normales menos de 50 unidades por mililitro, paciente sana o inicio de la enfermedad. Cuando lo encuentran más o menos en el nivel alto, el nivel más alto normal, puede ser la ausencia o el comienzo de la enfermedad. Lógicamente, si después se aumenta, ya tenemos que pensar en cáncer, ¿no? Si se eleva de 5 a 10 veces, metástasis. La hormona gonadotrofina coriónica. ¿Para qué sirve esto? Para el descarte de embarazo. Siempre tengan presente ello. Toda mujer en edad reproductiva que presente enfermedad ginecológica,
sobre todo sangrado o alteraciones del ciclo, se le debe descartar embarazo. Para eso es la BHCG, la gonadotropina pública. Y también para hacer el seguimiento de la enfermedad maligna. ¿No? Ustedes saben, la enfermedad trofoblástica puede ser benigna y maligna, para hacer el seguimiento de la enfermedad maligna. Tenemos la alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína es una hormona que normalmente se produce y está elevada en el embarazo, pero que una vez que se produce el parto debe bajar a cero prácticamente. Si ello permanece alto, pues tenemos que pensar en que pudiera haber como una enfermedad maligna. Y ahí tienen, por ejemplo, cáncer de hígado, ovario, testículo. Ayuda al diagnóstico si es diseminado, si el tratamiento está dando resultados, si hay metástasis. En concreto, la mujer adulta no debe haber alfa-fetoproteína. La deshidrogenasa láctica. La deshidrogenasa láctica es inespecífica también. Va a aumentar en todos los tejidos en los cuales hay inflamación o destrucción de células, pero también puede aumentarse en algunos tipos de cáncer. Si la encontramos alta, hacemos la buena historia clínica, que significa una buena anamnesis y un buen examen, y se corrobora o se relaciona con cáncer, y estamos obligados a ver de dónde es fuente. Sea el carcinoma embrionario. Esto es más que todo para algunas familias, ¿no? Familias. Vean ahí, sea colon rectal, pulmón, estómago, ovarios. A ver, ¿quién sabe qué es el síndrome de Lynch? ¿Quién quiere opinar? Una neoplasia colorectal sin presencia de pólipos. No solamente es colon rectal, es familiar, ¿no? Y puede ser con variedad de cánceres. Entonces, en esos pacientes tiene mucho valor el carcinoma embrionario. El BRCA1 y BRCA2. Estos son reparadores, por así decirlo. Son reparadores del DNA. Cuando hay alguna alteración del DNA, lo reparan. Cuando no, sobre todo cuando hay mutación, nos hace sospechar de cáncer. No nos dice que está con cáncer, nos hace sospechar. Por eso dice, la mutación se hereda de padre o madre, 50% de cada uno. A ver, una mujer sabe, la señorita, le suena el nombre de Angelina Jolie. Sí, ¿no es cierto? Es mastectomía. ¿Cómo? ¿Qué se hizo mastectomía? Se hizo una mastectomía bilateral radical cuando tenía 21, 22 años, porque todas las componentes mujeres de su familia tenían la dosificación del cáncer. Pues, como una manera de prevenir, entre comillas, se hizo la mastectomía. Y miren, el porcentaje que se da en las pacientes que tienen el BRCA1 BRCA2 positivo, tienen por arriba de los 80 años, hacen cáncer de mama. ¿No? Y vean después, a los 20 años, el 26% con BRCA2. En el cáncer de ovario, el 44% con BRCA1 lo hacen a los 80 años y 17% con el BRCA2. Más frecuente en judíos eskenazi. ¿Qué son los judíos eskenazi? Los sefarditas. Bien. Así que ya tienen también de apellido. Es que no sé. ¿Qué apellido es, doctor? No, otro. A ver, ¿quién apellida Pérez? Monteagudo. Los judíos sefarditas
son aquellos que emigraron más o menos 1490, pues, a España, y fueron expulsados de España por el rey Alfonso, que tantos, y les quitaron todas sus propiedades. En este momento pueden volver los que tienen un apellido sefardita, o sea, descendiente judío, que lo compruebe, puede adquirir la nacionalidad española y recuperar sus propiedades en este momento. A diferencia de los judíos esquenazis, son los que habitaron sobre todo los países nórdicos y también por el lado de Alemania, Austria, ¿no? Entonces, en los judíos esquenazis es donde más se da este tipo de raptos. Como les digo, esto sí no es de pronóstico, no es diagnóstico. Si hay una mujer que tiene BRCA1 positivo, lo que se debe hacer es ser más celoso en su detección temprana. No necesariamente significa que va a ser de cáncer. Si más aún, si hay antecedentes en la familia, sobre todo del lado materno, el cáncer de mama, van a tener mayores posibilidades. Si hay antecedentes de mayor uso de estrógenos, por cualquier motivo, pueden tener cáncer de mama, pudiendo filtrar una o dos cosas. Bien, dice positivo cuando sea heredado. No es que necesariamente va a ser el cáncer, ¿no? Sino todo lo que les he explicado. También hay pacientes que siendo primero positivo se hace negativo, no se sabe. No sé por qué. En esos pacientes simplemente hay que ser más celosos en cuanto al diagnóstico y el control de las mamas, ¿no? Más celosos. Cuando algunos han hecho la cirugía profiláctica, es el caso de esta actriz, se han hecho mastectomías, o también usan imunoprofilaxis, ¿no? Imunoprofilaxis. Tenemos el tamoxifeno y el raloxifeno, que se usan en Cáncer de mama. en el CA de mama, ¿no? Tamoxifeno. Pero hay una cosa, si vamos a usar tamoxifeno, tengan cuidado con el endometrio. ¿Por qué? Cáncer de endometrio. Se dispone al cáncer de endometrio. Por eso muchas veces a los pacientes que han hecho cáncer de mama terminan haciéndoles oforectomía o histerectomía más oforectomía, porque es esto una tratamiento. Y si van a recibir el tamoxifeno o raloxifeno o el anastrozol, entonces hay que tener mucho cuidado. En la fertilidad, en primer lugar, para hablar de fertilidad tiene que saber bien el ciclo menstrual, donde se producen las hormonas, qué acción tienen, cómo disminuir, para hablar de fertilidad desde el punto de vista de las hormonas. ¿Qué es una hormona? Es una sustancia que se va por células que tienen su acción en una parte Distinta al cuerpo, alejada. alejada de las células donde se produce, las células blancas, ¿no? Y de alto poder de rojo. Entonces, recordando simplemente, tenemos en el hipotálamo, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos en el hipotálamo respecto a este tema?
ventricular. Ahí es donde se va a producir el Cristian, la muerte. Hormona liberar el córtex de El factor liberador, ¿no? GnRH. Ese sí va a actuar en dónde? ¿En qué parte del hipófisis? En la adeniposis, para producir FSH-LH, las gonadotrofinas. FSH-LH en el ciclo, ¿dónde actúa? La técnica granulosa. Claro, muy fuerte. Ya, esa es la teoría de la doble C, muy colorida, es bien importante. O sea, cuando está en la teca, va por acción de unión de FSH, perdón, de LH y un receptor específico, se va a producir la degradación del colesterol hasta testosterona, no, es pasando por la 17 y la 21 hidroxi de fibrinol. Eso, todo eso está en la teca. Luego pasa por la membrana basal y va a la granulosa, donde va a actuar FSH en un receptor específico y va a transformar la androstenediona en testosterona, en progesterona, en estradiol, en estrona, en inhibina, en mediana. Todo ello interviene en el ciclo. Un concepto importante es que FSH en su inicio hace que se sinteticen receptores específicos de membrana para FSH y LH. Y de ahí parte todo esto y todo esto está concatenado. Si de inicio hay una falla de FSH, va a fallar el LH, va a fallar el cuerpo amarillo y todas las demás hormonas. Y viceversa. Todo está concatenado. Recuerden que en la primera fase, en la fase folicular, hay un momento que se produce una retroalimentación positiva de estradiol, no, de estradiol para LH. de estradiol. Eso hace que se eleve LH y LH es lo responsable de La ovulación. la ovulación. ¿Cuánto tiempo antes más o menos? 48 horas. Puede ser 48, 36, ¿sí? Pero ese aumento es importante. Si no hay ese pico sostenido de estrógeno, muerto, no hay ovulación. O sea, todo está concatenado, ¿ya? Entonces, de acá se deduce algo. ¿Qué hormona es la más importante en cuanto a predicción de la ovulación? La LH, ¿cierto? Lógicamente, si yo encuentro después una buena cantidad de progesterona y encuentro también hormona antimumeriana, significa que hay ovulación, ¿no? Bien. La reserva ovárica, ¿qué es la reserva ovárica? ¿Cómo? Cantidad de folículos humanos, está bien, pero ¿cómo se mide? Con la hormona antimumeriana, porque justamente la hormona antimumeriana, ¿dónde se produce? En la granulosa de los ovocitos, ¿no? Entonces, una buena cantidad de hormona antimumeriana nos está hablando de una buena reserva ovárica, una baja. Pero eso no significa que no puedan tener hijos. Se puede hacer eventualmente con la cantidad. Basta, en teoría, basta que haya un óvulo y un espermatozoide puede haber fecundación, en teoría. ¿No? Y se complementan estos estudios con el estudio de la ecografía endovaginal. Ya eso para ver la anatomía, si se quiere. Otras hormonas que hay que dosar, prolactina y TSH. ¿Qué es la prolactina? Una hormona producida por la hipófisis. Se produce en la hipófisis, y ahí
Induce la secreción de las glándulas mamarias y también es inhibidor de La estimula las células mamás para producir leche. ¿Qué más? inhibe la secreción de gonadotrofinas por los ojos. Inhibe, Pero es por inglés por la pero en Genial. términos inhibe, no Alimentación negativa. ya tienes tarea. no Es inhibida por la progesterona. Otra cosa seria, pero no que la prolactina inhibe o bloquea, La progesterona la. no la prolactina. ¿Qué tiene que ver con la serotonina? con Permite la degradación de POMC. ¿Cómo? Permite la degradación de POMC, la prolactina, De POMC, ¿qué es POMC? para producir. Aumenta la producción de Pero mediante la degradación por C se produce serotonina. la serotonina, las 5 y 2 también si no me equivoco. La serotonina es hormona de la felicidad, la alegría, la tranquilidad. A diferencia de la dopamina. Sueño. Cuando se aumenta la dopamina, viene el desasosiego, ¿no? La disminución de la libido, se queda en la vagina, estrés. Pues vean cómo está, cómo sí, vida. Por supuesto, sí. ¿Ya? Entonces, aquí ese es informe esquemática en un ciclo. Ustedes tienen que pensar lo siguiente. Siempre que hablamos de ciclo normal se refiere a 28 días. Pero eso no significa que no sea del 29 y del 30. Mientras el ciclo no varía de 24 a 34, es normal. ¿No? Entonces, cuando hablamos de 28 días, el punto máximo de progesterona será, ¿qué día? 21, 20, 21. ¿Por qué? Sí, le dije luego de la ovulación. ¿Cómo? Por la presencia del cuerpo lúteo. La presencia del cuerpo lúteo. Tiempo de vida media del cuerpo lúteo, ¿viste? De 10 a 14 días. Entonces, el cuerpo lúteo es el que determina la fase secretoria. Por eso es que la fase secretoria es la que menos varía. La que más varía es la fase folicular o estrogénica. A ver, un ejemplo. Una paciente que tenga amenorrea y de repente sale embarazada. ¿Qué ha pasado? Estaba en fase proliferativa por mucho tiempo. Claro, la fase proliferativa se ha prolongado. Poco a poco ha ovulado, relaciones, embarazo. ¿Ya? Bien. Entonces, prolactina estaría de LH en los 3 a 5 primeros días del ciclo, que deben ser dosados, ¿no? La progesterona en 21 días y la intimidad en cualquier momento. Bien. Rango de valores normales. Estos rangos, yo los he sacado en un libro. Esto va a variar, ¿no? De acuerdo al laboratorio que ustedes lo pidan. Inclusive en algunos laboratorios les va a decir en qué fase del ciclo está. Y el rango va a variar lógicamente. Siempre, cuando pidan los datos hormonales, siempre coloquen el primer día de la última regla. Siempre para saber en teoría en qué fase del ciclo está. En la FSH, de 3 a 9 unidades internacionales por mililitro, buena reserva ovárica. Entonces, vean que no solo la hormona antimulleriana, que es la más específica para la reserva ovárica, acá tenemos también, y es lógico, ¿no? Es lógico, ¿o no? Debajo de 6, reserva ovárica excelente. ¿Qué dice?
de 9 a 10 moderar, valores de 10 a 13 disminuir. Lógicamente, si no se está produciendo progesterona, el mayor número de hemoglobina FSH se va a elevar para hiperestimular, ¿no? LH. Ya habíamos dicho de que LH sirve para la predicción de la ovulación, ¿no? La ovulación. Valores por encima de 20 indica que si la LH está aumentada, ¿en qué caso se aumenta la LH? El pico de leche en la ovulación. En la ovulación, ¿cierto? En la ovulación. Ahora, la LH una vez en la fase secretoria tiene que ver con el mantenimiento del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo que va a producir testosterona. Vean que todo está contaminado. La LH para que tenga un buen nivel tuvo que tener buenos receptores por acción de FSH que sintetiza receptores de FSH-LH. Todo está concatenado. Dice, la LH le va al inicio del ciclo. ¿Qué pasa aquí? En el síndrome del ovario poliquístico. Hay una inversión de la relación de Normalmente, en el inicio del ciclo, hay una relación de FSH-LH de 2 a 1 más o menos. En el síndrome de ovario poliquístico se puede invertir, no necesariamente, pero sí se puede invertir a favor de la LH. TSH, ¿qué es la TSH? Le toca a la señorita. TSH. Hormona estimulante de la tiroides, ¿no es cierto? ¿Dónde se produce? En la adenohipófisis. ¿Qué hace? ¿Cuál es su función? T3 y T4, de las cuales la más importante es y la T3 también, pero más la T4, ¿no? Entonces, si no hay una buena cantidad de hormona tiroidea libre, la TSH se va a aumentar. Entonces ya nosotros podemos hacer el diagnóstico de hipotiroidismo. Si está baja y las otras hormonas tan altas, hacemos el diagnóstico de hipertiroidismo. Así de sencillo, pero siempre hay que tener en cuenta el cuadro clínico. Siempre. La medicina es cuadro clínico y examen físico, ¿no? Y aquí vean los valores normales. Esto es lo único que me parece que lo saqué de Williams. Sí. Pero esto puede variar según el laboratorio, según la fase en que se tome la muestra. Progesterona. A ver, ¿cuánta la señorita que está aislada de mí? ¿Dónde se produce la progesterona? En el cuerpo lúteo, ya, por acción de aquí mantiene el cuerpo lúteo, la LH, ¿no? Su pico máximo, ya como lo han dicho, se logra más o menos entre el día 20 y 21. Al comienzo del ciclo la progesterona es baja, lógicamente debido a el derrame menstrual y a bajar, y ahí comienza a subir. Si encontramos una progesterona alta, algo está ocurriendo en el pico en los primeros días, ¿no? Puede haber una hiperestimulación y eso significa una serie de factores. Prolactina, y ahora ya les hemos dicho. Recuerden lo siguiente,
prolactina por encima, algunos libros dicen 80, otros 100. Tenemos que pensar en hay hiperprolactina, pero cuando rebasa esas cantidades, un prolactinoma, ¿no? Un hipoadenoma hipoficial. Eso puede ser grave, porque si se deja avanzar va a destruir la silla turca y, ¿qué más? Desde el punto de vista de la visión. En ceguera, hay campo visual es un En mi anomia temporal, ¿no? Lógicamente, si sigue avanzando, puede llegar a la ceguera. Primero en la anopsia bitemporal porque va a comprimir el quiasma. ¿Dónde se sitúa la hipófisis? en la silla turca y encima es el quiasma. En la silla turca encima es el quiasma. La silla turca es parte de De esfenoides. del hueso esfenoides. Y tiene dice que tiene la forma de Murciélago. murciélago, ¿cierto? Y para tratar eso se tiene que hacer una operación Esfenoidal. transdisciplinar. Creo que hemos dicho todo lo que corresponde a la prolactina. Ahora, si hay un aumento de prolactina en un varón, que siempre debe tener cuidado con eso. Primero puede haber ginecomastia, disminución de la libido, disminución de la cantidad de espermatozoides. En la mujer hay alteraciones de la erección. En la mujer sequedad vaginal, disminución de la libido. Y no está de más decir lo siguiente. ¿Cuál es el principal estímulo para la producción de prolactina? Succión del pezón. Succión del pezón, ¿cierto? Eso puede ocurrir inclusive en posmenopausia. La succión del pezón puede inducir la secreción de prolactina aún en posmenopausia. Doctor, ¿por qué aumenta el síndrome de ovario poliquístico? ¿Qué? La prolactina. ¿Por qué? Perdón. Vamos a ver, una venida. Perdón. Me parece que en la mañana hemos Sí, hablado de mañana. eso. Ya tienen tarea ahí. ¿Y por qué se produce la... El ovario poliquístico es uno de los más frecuentes en la mujer. ¿Por qué se produce la inversión de LH-FSH? La inversión. Por eso, proporcionalmente, la LH es mayor. Estamos en la patología. ¿Cuál es la hormona que más varía en el ovario poliquístico? Estrógeno. Testosterona. Yo también pensaba que estrógeno, pero es testosterona. Por eso hay manifestaciones de Androgenismo. masculinidad, pero dentro de ellas el hirsutismo, que es hipertricosis. ¿Qué diferencia entre hipertricosis e hirsutismo? ¿Cómo? La ubicación normal de Ya, hirsutismo, el aumento del vello en lugares que no corresponden. Por ejemplo, el bozo, la cara, los brazos. Pero siempre hay que tener en cuenta el antecedente familiar. Hay familias que son prevenidas, ¿no? En cambio, la hipertricosis es aumento del vello, pero en lugares que corresponden. Lógicamente, en el ovario poliquístico hay resistencia a la insulina, ¿no es cierto? Y hay alteraciones de la menstruación. ¿Cómo? Factor puede ser síndrome metabólico. Hay síndrome metabólico, es un factor predisponente, ¿no? Generalmente son gorditos o obesos. No está de más decir que a veces el tratamiento solo con el ejercicio físico mejora. Puede haber visto. Es el síndrome de Sten-Leventhal.
No sé si hemos hablado de eso. ¿Quién sabe? Es un concepto antiguo. Es lo mismo que sí son sus fundadores. Bueno, ya es tanto diferente, pero sí, inicialmente le llamaban pues, el síndrome de Spindler, no, antes era el síndrome conjunto de signos y síntomas que enmarcan un cuadro clínico, ¿no? Eso ya es desaparecido. El síndrome de ovario poliquístico generalmente es la expresión de otras enfermedades. Estamos, el estradiol. ¿Dónde se produce el estradiol? A ver, la señorita de la última, creo que es dueña de la computadora. ¿Dónde se produce el estradiol? Por rato el teléfono está muy despacio. ¿Eh? En la granulosa. ¿Cómo así? Ahorita lo hemos dicho. ¿Cómo? Fuerte, está bien que escuchen todos. Y su compañero no está escuchando así. De la celda de la teca, y van a pasar el celular, pero lo va a tomar la célula celulosa y por encima de la taza lo tomar en el estadio. Está bien, estradiol, testosterona, inhibina y hormona meridiana. Entonces, cualquier patología que estimule va a producir hiperesteroidismo, como hay otras que trabajan. ¿Ya han hecho amenorreas? Víctor es experto en ello. A ver, Víctor, ¿qué significa hipergonadismo con hipogonadismo? El hipergonadismo implica la hiperfunción o que las gónadas estén adecuadamente desarrolladas y ¿qué manera? Hipergonadotrópico, que se esté liberando la cantidad adecuada de hormonas como FSH, LH. Por el nombre nomás se lo van a dar cuenta, ¿no? A ver, ¿quién sabe qué es la enfermedad de Hashimoto? Hipotiroidismo autoinmune. Hipotiroidismo autoinmune. ¿Qué es lo que produce? Destrucción de las hormonas de las células tiroideas por anticuerpos. Todo eso, pero hay aumento, hay disminución. ¿De qué? De la enfermedad de Hashimoto. Comienza como un momento porque se rompen las células y la hormona tiroidea se libera, y después porque ya no hay células que la producen disminuye el valor. Y hay una destrucción celular. Y eso ya es auto. Y no hay que dejar totalmente. Es autoinmune. Es la enfermedad autoinmune por excelencia. La triiotironina libre, la T3, ya lo han dicho ahorita, ¿no? Tiene que ver con la tiroides. La tiroxina libre, la T4, igual. De las cuales la más importante es T4 es la más efectiva, la T3 es la que más se secreta. o sea, más acción la T4. Testosterona, ahí está, todos los hombres entran a hablar ahora. ¿Dónde se produce la testosterona? A ver, el señor que está en derecho, ¿dónde? Si la teoría de la adolescencia es muy encaminada, ¿dónde?
granulosa, ¿no es cierto? ¿Y qué otra fuente hay de andrógenos? Aparte de los ovarios, ¿no? Las suprarrenales. Eso es importante. Las suprarrenales están ligadas generalmente con humores. Doctor, yo tenía entendido que en la teca se producía la testosterona y la androstenediona y recién en la granulosa se convertía, pero no que la granulosa se producía testosterona, según Williams. ¿Qué he dicho? ¿No he dicho eso? Ahí dijo que la granulosa se produce, Se produce. no es en la teca. La teca llega hasta androstenediona. Antes de la androstenediona También está la puede- testosterona. Puede haber testosterona, si ella acabo de decir que hay otra fuente. Las células suprarrenales, pero no la Claro. produce la teca. En la teca también puede haber testosterona. Si en el ovario poliquístico pues aumenta la testosterona, hemos dicho que es la hormona que más varía. ¿De dónde se va a producir? La teca. Perdón, la célula granulosa. Ustedes piensen lo siguiente. Todo esto deriva, las hormonas derivan del ciclopentano peridrofenoestreno, ¿cierto? Ustedes saben mejor que yo eso. Colesterol. ¿Qué es el ciclopentano peridrofenoestreno? El colesterol. ¿no? La degradación del colesterol, ¿cierto? Se degrada el colesterol y hemos dicho, en realidad son como 6 pasos, pero de los cuales hay 2 pasos importantes de hidroxilación, a nivel del 7 y del 21, que es lo que hay que usar para ver qué enzima es la que está fallando. Bien, entonces estábamos en, cuando esté elevada puede hablar pues, del síndrome de ovario poliquístico. La inhibina. Hay 2 tipos de inhibina. La inhibina A y la inhibina B. Con el fin de lo que nos estamos hablando, es importante la inhibina B. ¿Dónde se produce la inhibina B? ¿Dónde? En la granulosa. ¿Qué hace la inhibina B? Inhibe la producción de FSH. ¿A qué nivel? A nivel central. Ese es un conocimiento importante. Y ya está casi de moda. La acción de la inhibina B. ¿Y qué más? Bueno, esto es simplemente una tablita, ¿no? Una tablita que como los niños sus valores pueden variar de un laboratorio a otro. Ahí miren, androstenediona, dihidrotestosterona, dihidrotestosterona, sulfonato de hidroxepiandrosterona y todo lo demás. En teoría todo esto es en la teca o en la suprarrenal y ahí se convierte en todo lo demás que hemos hecho por acción de la unión LH, unión CLH, un receptor específico y la aromatasa. ¿Qué es la estrona? ¿Quién quiere opinar? Ahora usted no. Es un estrógeno que produce células adiposas. En las células adiposas. Es el estrógeno que Más bajo. predomina en menopausia. la estrona. Bien. No hay más. Pregunten.